C5N. ¿Qué control de inteligencia criminal hizo el ministerio que usted dirige? ¿Hizo? El ministerio que usted dirige. Miren, la inteligencia es siempre un tema que nos ha preocupado mucho. Me tocó estar en dos lugares, defensa antes y seguridad, donde, bueno, por supuesto, forman parte del sistema de inteligencia. De manera que inmediatamente nosotros nos dimos a la tarea de, primero que nada, reformular la organización de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio. Nuestro juicio estaba desordenada, no era útil, y a darle su verdadero sentido, a través de diversas resoluciones, que voy a resumir para no ser tediosa. Básicamente apuntamos primero, por ejemplo, le preguntamos a todas las fuerzas qué sistema. No nos enteramos ahora nosotros del Proyecto X, nos enteramos cuando ante la pregunta que se hizo, el requerimiento que se hizo a todas las fuerzas de qué sistemas, de qué softwares se usaban para hacer inteligencia criminal e investigación criminal. Las respuestas, en el caso de Gendarmería, fue la del Proyecto X, y nos abocamos entonces a ver la calidad de esos sistemas. En realidad entendemos que este es un sistema ya obsoleto, que realmente no cumple con los requerimientos que hoy exige una investigación criminal más rápida, más ágil, más eficiente. Por eso la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal ya está usando un nuevo sistema informático, el eBase, que va a ser trasladado a todas las fuerzas y que va a permitir que tengamos la información en forma online, digamos, a la medida que se va cargando en cada una de las fuerzas, la Dirección de Inteligencia Criminal la tenga, con lo cual el banco de datos es mucho mayor y además nos permite una sinergia por el entrecruzamiento de datos de las cuatro fuerzas, que por supuesto va a dar resultados mucho más efectivos. Esperamos esto concretarlo a la brevedad. Ya lo está usando la Dirección de Inteligencia Criminal, que está haciendo todas las proyecciones necesarias. Es decir, usted sabe, la inteligencia criminal es estratégica, es táctica, es operacional. Tenemos que combinar adecuadamente todo eso en función del mayor cúmulo de información posible para poder ser más eficientes, sobre todo frente al delito complejo transnacional, a la criminalidad organizada. De manera que creamos una escuela de inteligencia criminal para una capacitación exhaustiva, realmente adecuada, porque notamos en algunas cargas en esta exhaustiva investigación que hicimos del Proyecto X, también algunos déficits que seguramente responden a una insuficiente capacitación de los operadores del sistema. Y bueno, y vamos a tener una tecnología no de la década del 90, sino del siglo XXI, ¿no es cierto? Ministra, Federico Sever, de TN, acá atrás. En un principio quería preguntarle por qué recién ahora dan estas explicaciones cuando la primera denuncia se hizo el 22 de noviembre, hace ya prácticamente 3 meses, de organizaciones sociales. Y por otra parte, los propios denunciantes lo que dicen es que no todo se hizo a requerimiento judicial, que hay una base de datos creada y que justamente a partir de que actúa la justicia se rescatan datos y nombres de esa base de datos que no se creó en base a requerimientos judiciales. Miren, tenemos el cuadrito de las cantidades. Si me espera un segundo, le voy a decir cuántas. Empiezo por decirle ya que en estas intervenciones por orden judicial fueron 938 con orden judicial. Sobre un total, perdón, de 938 que hubo con orden judicial, sobre 1.200 en total en que la Gendarmería actuó sola. En estas intervenciones, 578 de las 938, es decir, de las que fueron con orden judicial, la orden decía identificar personas, con diversos matices, ya les digo, filmaciones, fotos, identificación, etc. Y en 576 oportunidades la justicia solamente pidió notificar a los manifestantes, digamos, que estaban interrumpiendo la vía de comunicación terrestre, notificarlos de que estaban cometiendo un delito e intimándolos a retirarse. En algunos casos, por eso no les va, la suma de las dos cifras no les va a dar, pero porque en algunos casos se pidió
la intimación y además la identificación. En los casos en que la Gendarmería intervino porque había flagrancia o había peligro en la demora y después comunica a la justicia, en esos casos las actuaciones, por supuesto, las inicia la justicia, pero de ninguna manera esto se agrega a las bases de datos del Proyecto X. El Proyecto X es para inteligencia criminal de delito complejo, exclusivamente, y de ninguna manera se agrega situaciones vinculadas a la infracción o del artículo 194 del Código Penal. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, de manera que hay un manual operativo del Proyecto X que a veces habla del agregado de ciertos datos personales, de características vinculadas al carácter, que si es expansivo, si es retraído, en fin, siempre de bases públicas, dice claramente el manual operativo. Es decir, si es una persona notoria que de la información pública se pueda saber alguna de estas características que pueden después ser útiles en la investigación, también si es alcohólico, o en fin, alguna característica de esas que después en una determinada investigación pueda ser útil, el procedimiento de este Proyecto X dice que debería ser incluido. Pero siempre es de bases públicas, es decir, que no obedece a ninguna tarea de inteligencia, es lo que se puede extraer de información pública, generalmente en medios de comunicación. ¿Anda bien? Ah, bien. Ministra Mariana Barrio, del Diario de la Nación. Quedan bastante claras algunas cosas de las que usted dice, pero el jefe de la Gendarmería, Héctor Genone, en su declaración ante el juez Ollarvide había dicho que como parte del Proyecto X u otros proyectos de Gendarmería se infiltraba de manera encubierta en las manifestaciones sociales. Eso por un lado, quisiera saber cuál es la opinión del Ministerio al respecto. Y en segundo lugar, si este organismo, la UES Prohud, identifica personas en movimientos sociales o en marchas sociales o en protestas sociales y lo hace a través de la justicia, si eso de todas maneras, por una orden de la justicia, si eso de todas maneras no está infringiendo la Ley Nacional de Inteligencia o de Seguridad Interior, más allá de lo que lo ordene un juez, porque en esas leyes se dice que no se puede hacer inteligencia sobre la base de organizaciones políticas o ideas políticas y demás. ¿No es esto una violación o una, digamos, una alteración de la ley de inteligencia? Y en segundo lugar, ¿no es una criminalización de la protesta social? Mire, la ley de inteligencia dice que no se pueden hacer bases de datos de personas, organizaciones, entidades, geopolíticos, etcétera, sobre la base de justamente eso y de las ideas políticas o las ideas o las luchas sociales. No lo dice de esta misma forma, pero este es el criterio. Acá se están analizando delitos, el delito del artículo 194. Ahí es donde el juez dice: identifíqueme a los autores de este delito. El control de que no se esté infringiendo la ley de inteligencia lo está haciendo el Poder Judicial de la Nación. De manera que me eximo de cualquier otro agregado. El Poder Judicial acá es el garante de que no se esté infringiendo una ley. Pero yo, como autoridad de la fuerza, en este caso, le puedo decir que en estas bases de datos no hay por eso le digo, en ninguno de los 34.000 asientos, ya le digo, algunos son por apodos, es decir, que tomamos como válidos en cuanto a personas 25.505, en ninguno se hace referencia a opiniones políticas, razas, religión, filosofías, ideologías, etcétera. Absolutamente. El juez, cuando ordena identificar, evidentemente está ordenando también de alguna manera una actividad de inteligencia para poder identificar. No siempre la Gendarmería va a identificar con el consentimiento de la persona que va a ser identificada. De manera que, pero ahí también el Contralor lo ejerce el Poder Judicial.
y entiendo que en la base de nuestro sistema republicano, un poder independiente que actúa de acuerdo a la Constitución y las leyes, nosotros tenemos que tomar como muy válida esa actuación del Poder Judicial para garantizar que no se esté infringiendo